te bendiga, mi amado. Bienvenidos a su casa, la casa de su Padre que tanto lo ama y lo anhela. Leyendo Hechos, vamos a leerlo ahorita, Hechos 20 del 7 al 12. Recordaba cuando leí este pasaje, cuando Eutico se duerme y se cae, ¿no? Y por el cansancio. Yo me acuerdo cuando estaba en España, me dormí en el tren de vuelta a casa y me pasé 2 pueblos. Frío y tremendo, con un abrigango que maduraba plátano en 2 días, como un oso venía. Claro, me dormí en el tren calientita ahí, despierto y me bajaba. Yo vivía en Madrid, Majadahonda, Las Rosas, no me acuerdo qué otro pueblo, 11 de la noche. Claro que al frente damos la vuelta, ¿no? Pero el cansancio, claro. Y vamos a leer el pasaje de Eutico. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Vemos aquí el muchachito estaba en un 3er piso y Pablo disertaba largamente. Pues se duerme por el cansancio. Se vino abajo. Yo me caí de un 2.º piso, embarazada, de cojolito mío. Esta piernita tiene varias historias. Está recauchutada con fierro, con todo. Me caí y me la rompí la pierna igual. Estuve enyesada todo mi embarazo. Fue grave para mí. Pero miren qué hacía yo en el 2.º piso, ni siquiera pues en el balcón. Me subí al techo a mostrarle al albañil una gotera y ver embarazada de 4 meses. Caí de pie, eso lo salvó al bebé. Bueno, cosas que uno hace. Y así vemos a Eutico que cae y Pablo que hace y muere. Cae y muere el chico. Pero Pablo se baja y dice: no está muerto. Ustedes recuerdan a Eliseo cuando se muere el hijo de la tsunamita, se lo lleva y él se acuesta 7 veces sobre el muchachito y resucita. Entonces Dios siempre haciendo milagros. Si bien el tema vemos que los apóstoles resucitaron muertos, Pedro resucitó a Dorcas, Jesús a Lázaro. Y bueno, hay historias, ¿no? Los profetas. Y el mismo Dios de antes sigue siendo vigente en sus milagros. Entonces, para la gente que le cree y se dispone a obedecer, pues Dios se manifiesta. Pero el punto aquí de la caída de Eutico podemos hablar mucho. Que la iglesia puede caer, Dios la levanta. Y hay un montón de historias muy hermosas. Pero yo quiero esta noche dar otro enfoque a la caída de Eutico. Muchas veces hablamos de los siervos. Caen y no por pecado. ¿Por qué pasó con Eutico? Cansancio. En el ambiente laboral le llaman el síndrome de Burnout, cuando la persona está quemada físicamente. Ese síndrome se debe al exceso de trabajo laboral. Nos demanda estrés físico, cansancio, agobio, aturdimiento. Uno está totalmente devastado, desvencijado. ¿Por qué? Porque son años con lo mismo. Entonces el síndrome del quemado le dicen, ¿no? Pero es el síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque viene un agotamiento físico, emocional. La persona se pone distante, apática. Y encima de tanto estrés, no solamente eso, sino que lo emocional, entonces también el cuerpo somatiza
y vemos personas con ese estrés continuo, problemas de insomnio, migraña, problemas digestivos, y todo eso es por el estrés. Si bien nosotros en Cristo tenemos la gracia, porque es verdad que el servicio nos demanda sacrificio, pero la gracia de Dios nos sostiene también. Entonces, cuando nosotros no hemos aprendido a depender de esa gracia de Dios, dejamos que los problemas nos abrumen, nos agobien. Entonces, un buen líder, como dice la palabra, dice que el pastor tiene que ser diligente en conocer el estado de las ovejas. Entonces aquí, mis amados, a veces por vergüenza, por el qué dirán, ¿cómo yo voy a ir con mis quejas si soy pastor o soy líder? Ya no debería estar con estas cosas. Y a veces por vergüenza no hablamos. O estamos pasando una crisis familiar, económica, y no tenemos la confianza de acercarnos a nuestros líderes y hablar de esto. Es necesario, intercesores, seamos diligentes en discernir la condición del pueblo. Un buen líder reconoce, porque discierne por el Espíritu. Dios le va a hablar y está atento a la necesidad, a la función de la iglesia. Ahora hablamos con la pastora, porque los que están leyendo la Biblia lo deben haber leído, lo mal líder que fue Saúl. Fue un hombre realmente mal líder. Al punto, nunca obedeció al Señor. Al punto que lleva al pueblo. El pueblo estaba extenuado, cansado, lo lleva a una guerra. No tenía capacidad militar, no tenía nada, todo desorganizado. Lo lleva a una guerra con hambre, cansancio, los mete a ayunar para pelear una batalla. Evidentemente la vencen, pero después el pueblo va y come de todo el botín que cosechan, matan los animales y se los comen crudo con sangre y pecan contra el Señor. Entonces ahí se ve el mal líder que era Saúl, porque un buen líder no va a llevar al pueblo al pecado. Desde este púlpito se habla la palabra con revelación, con obediencia, porque hermanos, ser líder, pastor, lo que Dios te hubiera escogido, no es un título, es consagración, compromiso, disciplina, entrega. Eso es un siervo. Claro, bonito que el título, ¿no? Pastor, profeta, apóstol, maestro, evangelista, y gloria a Dios, porque es la honra del Señor, su llamado que Dios te hace, nada más, mi amado. Eso no es para envanecimiento, enseñorearnos. Un siervo, Dios le demanda eso. Eso es lo cuando usted se levanta y Dios lo pone aquí. Compromiso y santidad principalmente. Porque tenemos que dar la talla, el ejemplo. ¿Cuánto nos cuesta, hermano? A mí también. Pero ¿saben qué es lo hermoso del Señor? Que siempre nos pone autoridades. Desde que nacemos tenemos nuestros padres que nos guían. En el colegio hay maestros, en la universidad, en la iglesia hay líderes, en el trabajo. Siempre es bueno para nosotros tener autoridades para que no hagamos lo que nos dé la gana. Es necesario, por eso Dios puso las autoridades, para que tengamos algún parámetro a qué sujetarnos. Entonces nosotros como líderes, como siervos, discernir cómo está ese pueblo. Vamos a seguir leyendo. Nosotros como siervos tenemos que confiar plenamente, ¿no?, en la bendición del Señor, porque la palabra dice, ¿no?, que aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque todos vamos a recibir, vamos a tener guerra. El que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Ahora la pastora leíamos en la mañana de cómo Saúl quería enclavarlo cada 2 por 3 a David, porque claro, lo aborrecía, ya sabía que él iba a gobernar, que él ya había sido desechado. En varias ocasiones le tiró la lanza y la pastora eso decía. Impresionante el cuidado de Dios y la habilidad de David. Le hacía lance, o sea, se apartaba de la lanza que lo iba a enclavar. Pero a pesar de eso, como ese muchachito lo honraba, porque era su líder, su autoridad. No solo era su suegro, era el rey escogido por Dios, ungido por Dios. Defectuoso sí,
al igual que todos nosotros. Algo que siempre se me quedó, que un día dijo la pastora: el trabajo de Dios con cada persona es sagrado. Eso me caló. Es sagrado. Y sagrado es santo, escogido, apartado. Es de Él, es propiedad de Dios. Y Dios sabe cómo va a trabajar en cada uno de nosotros. Y a veces nosotros por metiche y por lengua larga, más bien causamos problemas entre nosotros, murmuración, queja y crítica. Porque la persona no está dando la talla según nuestra expectativa que tenemos acerca de ella, según nuestros parámetros. Pero para Dios dice que todos sus hijos están de pie. Él ve la obra terminada. Entonces nosotros enfocarnos a que cada persona cumpla ese propósito. Usted como líder está para empujar, discernir. Él tiene habilidad para tal cosa. Yo veo que está fluyendo en profecía. Yo veo que está fluyendo en el evangelismo. O sea, nos damos cuenta y empujamos a ese líder. Un mal líder como Saúl, envidioso, celoso. No, este no va a pasar por encima de mí. Aquí estoy yo primero. Yo estoy puesto. Yo soy más antiguo. Yo conozco más. Eso no es un líder, hermano. Porque vos no sabés qué propósito tiene Dios con esa persona. David era un muchachito. Era un muchachito. Y el hijo de Saúl reconocía el liderazgo de David y lo honró. Y él decía: yo soy pobre, mi familia, no somos nadie. Pero Dios tenía un gran diseño ya. Y el mayor cuadro de expansión, de crecimiento fue en el tiempo del rey David, porque amó a Dios. Nosotros no sabemos qué puede venir a través de Brunita, una niña jovencita que Dios la mira. Hay una pasión en esta niña impresionante, que a su mamá le da ejemplo. Y no digo que su mamá sea mala, pero ella con su compromiso hacia el Señor, su fidelidad, siendo una niña jovencita que puede estar por ahí haciendo lo que quiere, pero está ahí, atenta, buscando al Señor, como muchos aquí, los hijos de Cintia, sirviendo, todos mis amados. Como intercesores, que es el trabajo que yo estoy desempeñando en la iglesia por ahora. Entonces, mi deber es discernir cómo está ese grupo que se está liderando, para que ellos se conviertan como los guerreros que estaban en la cueva de Adulán con David, endeudados, afligidos, con la vida hecha un chaleco, y se levantaron grandes guerreros por un buen líder. Dios nos ayude, hermano, porque yo también necesito ser exhortada, guiada. Tengo mi autoridad que me dice: venga, vamos a hablar esto y estos puntos. ¿Por qué? Porque Dios pone anciano para corregir lo deficiente, y no es anciano porque sea vieja, no, ella es menor que mí incluso, ¿ya? Pero como anciana puesta por Dios, tiene la sabiduría delegada por Dios. Ella fue escogida, entonces es su deber de ella decirme: esto no está bien, esto está bien. Conciliar, hablar, ver los puntos y las falencias, porque vamos a fallar en el camino. Porque esta no es una carrera de competencia, es de resistencia, de compromiso, de permanencia. Siempre la profeta aquí está, dice: permanezcan, permanezcan. Su palabra preferida. Y es verdad, pues mis amados, que no permanece, no va a alcanzar sus objetivos. Si asumimos un compromiso, mis amados, tenemos que ser responsables. No hay cosa más fea que una persona diga: yo puedo, yo lo voy a hacer, y cuando se la necesita no está. Nadie lo obliga. Esto es un llamado. Pero cuando usted diga: yo voy, que su sí sea sí y su no, no. Porque si no va a causar perjuicio. Y no es que se lo esté criticando, demandándole. Sea honesto y diga: mire, pastora, pastor, estoy atravesando tal situación y no tengo el tiempo, no puedo. En este momento estoy con esto, es mejor hablar. Eutico se cansó y se durmió y se cayó. Entonces, antes que le venga ese agobio, esa caída, ese desencanto, ese desaliento, ese desánimo, todos los hombres que podamos ponerle, hable. Tal vez entre todos, dicen, la multitud de consejeros está la sabiduría, buscar una solución a eso.
Muchas veces, hermano, nosotros brillamos fuera, pero en la casa, esto primero tenemos que vigilar los unos por los otros, por las necesidades del pueblo. El que no provee para lo suyo, dice, es peor que el incrédulo. Entonces, es hermoso hacer bien, obras, sí, Dios nos mandó a eso. Pero seamos diligentes primero con nuestra casa. Aquí hay diferentes grupos con sus líderes. Entonces, los líderes tenemos que ser responsables de ver cómo está funcionando ese ministerio, qué es lo que les pasa, qué necesitan, para informar a la pastora y ver una solución, pero no dejar las cosas tiradas. No podemos. Y todos pasamos necesidades. En vez de quejarnos, murmurar, hagamos lo correcto. Siempre el diablo te va a llevar a murmurar. ¿Y saben qué? El pueblo de Israel, toda la tandada que salió mayor, no poseyeron la tierra por la murmuración. Ese es el objetivo del diablo, que te quejes, que murmures, que critiques, que renegues para perder tu bendición. No le demos lugar al diablo. Eso lo usa él. Yo le comentaba a la pastorita, o no me acuerdo, con Yamile también, momentos críticos, difíciles. Ese día que teníamos que irnos al retiro se nos opuso todo. Todo, hasta Dayana se nos puso mal. Se gastó la plata, nos quedamos cero. ¿Qué hacemos? Y teníamos compromiso allá. Gracias a Dios el Señor movió una situación y pudimos ir. Miki, y no porque sea mi hijo, porque Dios es mi testigo, amo a mi hijo, amo al Señor, pero su compromiso, su responsabilidad. Le habían cortado hasta la luz y yo no lo sabía. Y nunca vino a quejarse lloriqueando. Él confiaba en el Señor, no dejó de trabajar. No fue por flojo, fue porque no le pagaron y no pudo cubrir a tiempo. Pero él pudo hablarnos y ver una solución. ¿Me entiende? A veces estamos pasando situaciones así, o nos da vergüenza, o no somos sinceros. Hermano, te va a quitar un pedazo el reconocer humildemente que algo te está pasando, que algo te falta. No, esta es su casa. Aquí venga primero. No vaya al impío, no se queje, no critique. Hay sabiduría en esta casa. No hay abuso de autoridad, mis amados. Algo que yo, y no porque esté la pastora aquí, estuviera o no estuviera, pero admiro ese equilibrio. Ella se ve así delicadita, finita, como ustedes la ven, pero así. Las cosas correctas, como deben ser. Y tiene la empatía de ponerse en tu lugar y de ver una solución. Tenemos que amarnos de corazón y ser sinceros los unos con los otros. Amén. Venga, mi amado, aquí. Diga el por qué usted no puede. Nadie lo va a censurar, nadie lo va a juzgar, porque todos pasamos tribulaciones. ¿Ya? Siempre dice aquí la pastora del púlpito, de dos cosas no nos vamos a librar: los problemas y que no vamos a morir. Si Cristo no viene al arrebatamiento, que yo espero eso, irme viva, que me transforme nomás. No quiero que me piquen los gusanos. Entonces, pero es parte de la vida. Amén. Recordemos que todavía estamos en este cuerpo mortal. Vamos a tener necesidades, pero aún estando con nuestros problemas, necesidades, aún ahí tenemos que ser sal y luz. Ahorita la sal nosotros pues la compramos en el salerito, ¿no? Y a la comida directo. Antiguamente sacaban del mar Muerto y no era sal pura, era mixturada con arena, con tierra. Entonces, y el salario se pagaba también con sal, y era bien valiosa. El oro blanco le llamaban incluso. Pero ¿cómo sabían que la sal era pura? ¿Qué pasa? La diluían, la sal se desvanecía, o sea, salaba, pero y quedaba el montón de tierra, de arena, porque eso no era sal. Y a veces engañaban a la gente creyendo, haciéndoles creer a sal, y era tierra mixturada. ¿Y qué decía Jesús? Solo sirve para ser tirada en el camino y ser hollada. Pues la tiraban en el camino y la gente la pisaba porque no era sal. Porque si la sal se desvanece, dice, entonces nuestra esencia no tiene que cambiar.
por muy difícil que sea la situación. No esperemos que nos pase como Eutico, ¿ah? Que caigamos desvencijados y muchas veces no queremos volver, no queremos ya dar ese paso de fe, esa segunda milla por amor, porque no fuimos sinceros. Nos cuesta, muchas veces nos da vergüenza pues reconocer muchas cosas que estamos atravesando, pero nos toca. Pablo, ¿qué decía? Un hombre que llegó al tercer cielo, era un hombre que atravesó tantas cosas. 5 veces lo azotaron los judíos. 40 azotes menos 1, porque tenían 3 azotes cada látigo. Imagínense, 195 azotes le dieron. En 5 ocasiones los judíos. Los romanos, con palo, con vara, 3 veces lo apalearon. Y esos azotes tenían pedazos de hueso, de metal, le desgarraba la piel. Naufragó 3 veces. Una de ellas cuando va a Malta, ¿no ve? Y lo pica la víbora y todos esperaban que se muere, no se murió porque Dios estaba con él. O sea, pasó frío, desnudez, hambre. Problemas con los de la iglesia adentro, problemas con los de afuera, persecuciones. En Listra lo apedrearon, que lo dieron por muerto. Algunos creen que ahí cuando él murió, que cuando fue al tercer cielo y volvió. Son teorías que dan algunos, pero no se puede afirmar. Él sí fue al tercer cielo, él mismo lo dijo, pero no sabemos si fue en esa ocasión. El punto es de que cómo ese hombre pasó por tanto descolgado en un canasto en Damasco para huir, porque ya lo esperaban para matarlo. Y nunca se rindió. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, y nosotros por un chisme, ya estamos llorando que yo pues no merezco, y porque hablan para mí, que yo aquí, que yo allá. Chicanería, niñerío. Somos niños cuando estamos con eso. Más bien atrasamos, perjudicamos. Usted ya es persona adulta, madura en la fe, muestre grados de madurez. Ya no esa vieja naturaleza viciada. El niñito, pues yo a Matías lo veo, ¿no? Berreando viene porque y se revuelca cuando está malcriado porque no le dan su gusto. Niño, nosotros igualingo. Si no nos dan la razón, trompudo. ¿No? Que el pastor, que la pastora que me miró feo, que me dijo, que la hermanita, que... O sea, no avanzamos, nos atrasamos. Es un perjuicio, mis amados. Si el mismo Jesús, que Pablo decía, no, imítenme a mí que yo imito a Cristo. El mismo Jesús, y lo he mencionado antes también. O sea, ¿quién en esta tierra perfecto fue expuesto a vituperio? Vilipendiaron su ministerio, demostrando con hechos visibles milagros y prodigios. Hasta le dijeron, blasfemaron, porque la blasfemia al Espíritu Santo es atribuir al diablo lo que es del Espíritu. Eso es la blasfemia. Por Belcebú echa a los demonios. Si el diablo echa a los demonios, su casa está dividida. Una casa dividida contra sí misma no permanece. ¿Cómo pues? Porque los fariseos eran perversos, mentirosos, envidiosos. Celosos estaban de que la gente lo seguía porque él iba haciendo milagros, sanando a la gente. Y los fariseos se les acabó el protagonismo, ¿no? Porque ellos eran los grandes señores junto con los sacerdotes que llevaban el cordero y lo ovacionaban cuando pasaban. Y bueno, se les acabó cuando apareció Jesús. El pueblo se volvió en pos de Jesús. Y ellos mismos incitaron a los judíos para que lo persigan. Si Jesús mismo fue expuesto a ese tipo de escrutinio, ¿y nosotros qué podemos esperar, hermanos, si somos imperfectos? Algo que a mí me impacta, aparte de todo lo que ha hecho Jesús, cómo Él nunca se conflictó en su mente. Él no tuvo conflicto de ningún tipo. Nunca se conflictó Jesús por nada. A los fariseos los reprendía por hipócritas, pero no tuvo conflicto. Y nosotros, hermanos, por eso el Señor nos dice que tengamos la mente de Cristo.
¿Cómo va usted a tener la mente de Cristo si nunca lee su palabra? Nunca lee la Biblia. Es ahí cuando se cambia el chip. Hermano, nuestro cerebro está la corteza prefrontal, la amígdala cerebral y el hipocampo, que son las áreas del cerebro donde esto gestiona las emociones. Nosotros somos producto de lo que nos tocó vivir. Pónganse a pensar a un niñito que fue expuesto a continuo estrés desde pequeño. Violencia en la casa, gritos, abusos, maltratos, pobreza extrema. Entonces, ese niño está en un estrés continuo. Entonces el cortisol está. Cuando usted está expuesto a un trauma, el cortisol se le dispara el pico en segundos, pero tarda en bajar. Y cuando baja, eso es lo que ocasiona depresión. Imagínense, si aquí se almacenan todos los traumas, nuestras vivencias. O sea, nosotros, el consciente, por ejemplo, es como estamos nosotros ahorita, consciente. El inconsciente cuando usted está durmiendo. Y el subconsciente es lo que está almacenado. Entonces, ¿qué pasa cuando usted, un ejemplo, usted salió aquí a la avenida y pasó un vehículo y casi lo arrolla? Y usted tuvo que disparar y se cayó y se lastimó y, bueno, un susto, un trauma le quedó ahí. Cada que usted salga, siempre va a estar susceptible a eso. Porque a mí una vez me asaltaron, me quitaron el bolso, casi me rompen el brazo. Y cada que yo siento que alguien viene corriendo atrás mío, es instintivo. Porque en el subconsciente está almacenado el trauma. Por eso que reaccionamos. Yo fui una persona súper violenta, así como me ven 1,5 metros. Yo agarraba mi cuchillo y lo correteaba. A mi marido le he cortado, a mis primos. Malísima. Pero era mi instinto de supervivencia, porque viví mucho abuso de todo tipo, no voy a entrar en detalle. Entonces eso me hizo ser una persona violenta, agresiva. Mi forma de defenderme. Tanto así como es que el trauma queda, siendo ya cristiana, obviamente ya no pues hago esas cosas, ¿no? Pero como en tu psiquis está almacenado eso. Mi vecino vendió su casa y en la casita de nosotros es una miniatura, una cajita de fósforo, apta para nosotros, chiquitinga. Y hay un muro donde yo tenía mi jardinera. A mí me apasionan las plantitas, ¿ya? Tenía hasta como un jardín vertical, bello mi jardín estaba. Y resulta que el nuevo dueño de la casa viene y nos habla, dice, por favor, mire que la humedad de las plantitas. Yo le digo, no, es que entre muro y muro hay filtración. Yo las partes donde están nuestros dormitorios hemos tenido que impermeabilizar para que no nos pase la humedad. Pero esta zona es el patio y usted también, es que yo ya no va a ser patio, me voy a hacer oficina. Necesitamos darle solución. Entonces impermeabilícelo, le digo, no sé, a su lado. A mí no me afecta. ¿Por qué no me da permiso? Me dice, para que yo le saque sus plantitas de la jardinera, solo la que está colgante, me dice la jardinera, y yo voy a empalmar cerámica para que no filtre la humedad. Bueno, le dije, ya, le acepté. Y le digo a mi mamá, no lo vas a dejar venir a entrar si yo no estoy. No quiero que me vayan y me desguañan en todo. Pues el día que nos íbamos a ir al retiro, cuando Dayana se puso mal, fuimos al hospital. Vuelvo 11 de la noche a mi casa porque no pudimos irnos el viernes. Entro, no había una planta, lo habían arrancado todo. Todingo tirado en el piso, la tierra la sacaron, había llovido, era un barrial el patio, la cocina, todo era un desastre. Mamá, ¿qué pasó? Leo, había mucha hormiga, me dijo. Y yo, Señor, mis plantitas. Pero, ¿saben qué? Respiré hondo y me callé y dije, Señor, me voy mañana al retiro y me olvido, y usted, que el vecino haga. Pues me fui y me olvidé en el retiro, estuve tranquila, bla, bla, bla. Vuelvo del retiro y ¿con qué creen que me topo? Mis plantas muertas, pisoteadas, había barro hasta en el baño. No había un sitio de esa casa que esté en orden. Totingo destrozado. Me vino eso de querer cuchillar. Una ira, una frustración, un enojo que yo quería verlo al hombre y ahorcarlo. Fui y lo busqué, había viajado a La Paz.
O sea, me deshizo todo. Mi mamá lo dejó entrar arbitrariamente y desguañagaron, lo deshicieron todo. Me vengo aquí a la iglesia orando, gracias a Dios por las intercesoras, y le digo, oren por mí porque quiero a alguien. De verdad que no puedo, es demasiado esto. Estaba yo totalmente mal. Empezaron a orar y empecé a llorar. ¿Y saben qué, hermano? Ya no lloraba por mis plantas. Me vino lo que dijo Raquelita, los traumas a veces son insignificantes. Porque su madre no llevó al mercado, ella se traumó, pero le afectó tanto, ¿no? Como a veces cosas insignificantes tal vez para mí, pero para ella fue grande. Yo recordé ese momento. Yo tenía como 11, 12 años, una niñita. Y como mis primos eran abusivos, mi mamá lamentablemente, ella dejaba que me golpeen, que me ultrajen, o sea, mucho abuso viví. Y llegó un día y que ya estás vieja para jugar muñeca, y me las agarró a patada, me destrozó mi juguete, me destrozó todo, no me dio un juguete sano. Y yo terminé llorando, niñita, pues 11, 12 años. Me vino ahí mientras oraban por mí el recuerdo de eso, pero yo lloraba que no podía ni respirar del dolor que había en mi alma. Trauma. Entonces ahora nos damos cuenta que ese abuso que yo sufrí y otros, entonces te llevan a reaccionar de manera de defenderte. Entonces mi manera fue violenta. Claro, crecí yo y ya dije, a mí nadie me va a abusar. Agarraba cuchillos, agarraba botellas, a rajarlos, a correrlos, a matarlos. Y miedo me tenían mis primos. Entonces, imagínense, mi marido a la primera que me faltó respeto lo rajé. O sea, cosas que, porque uno está enfermo en su alma, porque aquí está almacenado. Y eso es lo que provoca que tengamos reacciones diferentes. Algunos son depresivos, se quieren suicidar, otros son violentos, pero el punto es sanar esos traumas. Necesitamos, hermano. ¿Y saben cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Quién es el que interviene lo más profundo de tu corazón? Tus pensamientos, tus motivaciones, tus intenciones más profundas, solo Él las conoce. Porque usted va al psiquiatra, sin desmerecer a los profesionales, psiquiatras, psicólogos, pero ¿qué pasa? Como la ciencia, Dios con ciencia fundó la tierra y todo lo que existe. Pero el ser humano no ha llegado a descubrir la ciencia completa, hasta donde Dios lo ha permitido hasta ahora. Entonces, el psiquiatra no sabe qué laberinto usted tiene interno, ¿ya? A no ser que usted hable. ¿Qué es lo que hace? Usted tiene depresión, usted tiene ansiedad, esto no se cura y le da medicamento. Y usted vive drogado. Medicamento. ¿Ya? Pero el único que le sana esa depresión, ese dolor, eso que lo lastimó y que usted tal vez se olvidó porque quedó grabado en su subconsciente, pero ¿cómo se mueve eso? Cuando usted reacciona en base a lo que lo tocó vivir. ¿Cuántas personas sufrieron algún tipo de abuso, pero buscan el refugio en el alcohol? Va a las drogas. Jovencitas que a sus padres las abandonó, buscan en los hombres afecto. O sea, todo tiene una raíz. Pero nos damos el lujo de censurar y criticar y juzgar sin saber qué tiene esa persona. Para eso es la sanidad interior. Si usted tiene problemas, usted viene aquí y busca consejería. Hay gente para ayudarlo. No se quede a media. Yo también recibí mucho apoyo y glorifico a Dios por la gente que Dios me puso. Sigo necesitando ayuda, claro que sí. Pero Dios nos pone autoridades. La pastora, ella tiene a su mamá, cuando viene la profeta se siente, ¿no? El ambiente tan bello. O sea, ¿por qué? Porque son personas que Dios ha ido trabajando. Y siempre Dios va a poner gente para que nos guíe, siempre y cuando nosotros querramos dejarnos ayudar también. Ese es el punto clave, dejarnos ayudar. ¿Usted está dispuesto a rendirlo todo? Dios no se lo pone. El más interesado es el Espíritu Santo. Él es perfecto. El Espíritu Santo te lleva a reconocer tu error, te lleva a lo más profundo de tu ser y ahí es cuando lloras, te liberas, te trae convicción, te muestra tu pecado, pero no te hace sentir condenado. Te lleva al arrepentimiento, a reflexionar de que eso estuvo mal y cambiar de actitud. Es tan bello el Espíritu Santo, es tan hermoso
depender de Él en absoluto. Es maravilloso, hermano. Pero siempre estamos afanados por cualquier otra cosa y no buscamos su dirección. El Espíritu Santo es tu mejor amigo, no es tu perro. Dice, no, el mejor amigo del hombre es el perro, dice la gente, ¿no? Porque es leal. No, el Espíritu Santo es tu mejor amigo. ¿Ven? Aquí, hermano, nosotros como sacerdotes, ya no somos inmunes al dolor, evidentemente. Entonces, es necesario como líderes pastorearnos unos a otros también con la madurez para que podamos confiar. No nos olvidemos que somos cuerpo. Cuerpo. Usted no pretenda ser todos los miembros del cuerpo. Usted es parte de ese cuerpo. Usted es un miembro de ese cuerpo. Y como tal va a funcionar conforme es ese miembro. Tenemos nosotros, hermano, una de las cosas, cuando alguien falla, o sea, ya lo miramos. A mí no me gusta esa palabra discapacitado. Porque yo lo analizo. ¿Por qué le dicen a una persona, si le falta una pierna, por ejemplo, es discapacitado? Yo no le pondría ese rótulo o ese título. No, tiene una discapacidad. Le falta una pierna, pero tiene otra. Tiene cerebro, tiene manos, tiene pies, tiene todo lo demás. Tiene una discapacidad. Pero a usted le dicen, sos un tal por cual, y usted se discapacitó solingo, se autosaboteó y se sintió la peor porquería. Porque alguien se lo dijo. Usted no acepte, hermano, esos lenguajes negativos. Perdone. No perdonamos porque seamos buenos precisamente. Es por justicia a nosotros mismos. Porque no nos merecemos darle el derecho a otro que nos tenga atados por su mala actitud. El que perpetró el daño contra nosotros, le estamos dando el derecho legal de que siga teniéndonos cautivos. Y aquí, los pensamientos. Dice que en la mente está la batalla, ¿no? Ponga la mente como dos ejércitos ahí en guerra. Que uno de los ejércitos, el malo, gana la batalla y le tiene cautivo a usted esos pensamientos dañados, esos traumas, esas heridas. Y lo tiene cautivo. Y usted es su cautivo porque no perdona, porque no se libera. Pero cuando usted deja que el Espíritu Santo trabaje, ¿sabe qué, hermano? Usted perdona, usted quita la ofensa y la herida solinga desaparece. Solita desaparece. Usted se da cuenta que a ella no le duele. Con relación a mi vecino, gracias a Dios, ese día me liberaron. O sea, no, obviamente, digamos, sé lo que el hombre hizo, fue un inconsciente conmigo, pero ya no tengo ganas de ir a decirle lo que pensaba, ¿no? O sea, ya me pasó la bronca, ya arreglé mi jardín, volví a hacerlo, me descaderé 2 días, estaba que no podía de dolor de espalda, porque a mí me apasionan las plantas, pero me tiró una señora tunda así limpiando todo el desastre. Toca, hermano, te toca. Y muchas veces en la iglesia como líder usted, a los nuevitos, ¿qué hace un bebé cuando nace? ¿Ah? Eso. Y usted lo tiene que limpiar y con mucho amor, ¿no? Lo mismo con los hermanos. Va a venir gente nuevita, llena de mañas, llena de tanta cosa. Lo va a ofender a usted, le va a faltar al respeto. Usted va a estar expuesto. Pero el amor de Dios que fluye en usted va a llevarlo con esa misericordia y ver que es nuevito. Es un niñito, niñita espiritual. Ayudémoslo. Sigamos tratando con amor. Trabajemos con la persona. Llevémoslo a su propósito. No es fácil, hermano, porque no te lo van a agradecer. Cuando sea una persona madura, recién lo va a entender y tal vez te pida perdón. Así que no espere usted, ¿ya? Aquí nuestra recompensa es lo espiritual más que lo material. ¿Ya? La recompensa viene de parte del Señor. Así que no se me ofenda, no se me rinda. Hermano, a mí me impactó lo de Eutico, porque muchas veces como siervo nos pasa eso. Hay cansancio, hay desgaste, porque usted tiene problemas en su casa, en su trabajo y encima la iglesia. No es fácil. Por eso esto es con llamado. Esto es con llamado. Y cuando usted acepta ese llamado, ya es compromiso. Porque usted está haciendo un compromiso con Dios. No es que usted si le hacen algo se va trompudo
No sea un mal líder como fue Saúl, porque se trae pecado al pueblo. Hace que el pueblo hierre, que el pueblo murmure, que el pueblo critique por nuestros errores. Yo personalmente pido al pueblo perdón por las burradas que muchas veces he cometido, porque soy imperfecta. Te amo, hermano, y vengo todos los días a orar por tu vida. Como oro por los míos, mi familia, oro por vos. Pero también soy defectuosa y me equivoco. Y te puedo lastimar, te puedo ofender por esos errores humanos, esa falencia. Yo pido perdón al pueblo, porque nos equivocamos y lastimamos. Pero reconozcamos, hay temperamento. Yo soy colérica sanguínea neta, impulsiva, metiche y gritona, o sea, pero bueno. Hay otro flemático, melancólico. Y uno, el que es impetuoso, quiere, apúrate, oye. Pero y el otro, ¿y este qué te pasa? Déjame en paz, digamos, ¿no? Vamos a lidiar con todas esas cosas. No pretendamos que todos lleven las cosas a nuestro ritmo. Harto me ayudó una siervita que estuvo acá, hermosa. Poco tiempo, pues fue de gran bendición. La María del Carmen me ayudó mucho su estudio que nos dio a conocerme mejor y a aceptarme. Porque yo, por mi personalidad, como le he dicho antes, he sido tan impetuosa. A mí me dicen, vamos a hacer, ya yo estoy allá, digamos. Hay que tironearme, oye, cálmate, digamos. Entonces, y muchas veces, inconscientemente, por nuestra personalidad, ofendemos, lastimamos. O sea, la gente se siente también contrariada, abusada. Entonces, a saber reconocerse y decir, Señor, ayúdeme, porque como soy puedo estar lastimando a mi hermano y no nos damos cuenta. Pero no nos autocondenemos, reconozcamos que hemos lastimado, pedir perdón y vamos para adelante. Usted está para llevar adelante al pueblo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Usted no puede ser un miembro suelto porque se va a morir. ¿Qué miembro suelto? Funciona ninguno, ¿no es cierto? Usted está unido al cuerpo, a la cabeza que es Cristo. Hay autoridades que Dios le pone para que le pongan límite. Para eso son los ancianos, para corregir lo deficiente. No nos sintamos ofendidos cuando nos exhorten. Es más, ni siquiera nos exhortan duro, hermano. Los que han ido al cuartel a ver cómo les hablaban. Aquí la pastora es tan delicada, tan respetuosa. Cada palabra parece que ella milimétricamente la mide antes de decirla. Yo he sido más zafada y guasa, digamos, ¿no? Pero tenemos que aprender a ser educados, hermano, porque eso viene de casa también, esa cultura, ¿no? Los levitas, los ministros, los sacerdotes, su consagración, su servicio, su separación para Dios, su responsabilidad espiritual. Entonces, en el tiempo antiguo, cuando hicieron el becerro de oro, y baja Moisés bravísimo. Entonces dice, ¿quién estará por Jehová? La tribu de Leví. Dijeron, nosotros. Y esa tribu fue escogida para que el sacerdocio continúe hasta la venida de Cristo, hasta que Cristo vino. Entonces usted ya es rey y sacerdote porque Jesús está en usted. Somos reyes y sacerdotes. Amén. Y cuando Cristo venció en la cruz por usted, dice que el acta de los decretos que había en contra suya fue abolida. El trabajo de la cruz, el sufrimiento de la cruz pagó por usted absolutamente completo. Usted pagó. Si Julie le debe plata a Alejandra y Alejandra, a esta yo la meto presa y no la saco nunca porque le debo una cantidad astronómica, cadena perpetua si ella ha hecho algo indebido. Viene Carolita, a ver, yo pago. Lo paga todo. Julie queda libre, no debe nada, nada, absolutamente nada. ¿Ven? Así mismo, gloria a Dios. Jesús, ¿saben qué, hermano? Cuando Jesús estuvo en la cruz,
Fue una victoria cósmica. No fue un intercambio del bueno por el pecador precisamente, solamente. También fue eso. Pero fue una victoria cósmica. Dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero el diablo, ¿qué quería? Vida por vida, ¿no? Dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado trae muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces ni Jesús, con todo el cosmos que Él creó, no le podía pagar al diablo. Tuvo que morir Él para podernos liberar. Muere Jesús, vas al infierno, no había pecado en Él, el diablo lo escaneó, no le pidió excusas, venga choquitos, deme las llaves. Y rescató la vida eterna nuevamente para nosotros. Y nos dio autoridad. Efesios dice, que nos puso en lugares celestiales, lugares de autoridad y mando, y de ahí usted gobierna. No es de su situación, es de su posición en Cristo. Su situación puede ser la peor. Todos estamos pasando problemas, pero no es su situación, es su posición en Cristo, porque tenemos herencia sobre toda fuerza del mal y nada nos dañará. Por eso le dijo a Pedro, he aquí, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted como iglesia tiene la autoridad legal, herencia de vida eterna, de sanidad, de liberación. Pero vivimos acongojados, deprimidos, no nos funcionan las cosas y ya estamos con el poncho a rastra. Cuesta, hermanos. Yo también muchas veces me vienen esos agobios porque hemos pasado una temporada difícil, estamos atravesando con mis muchachitos. Pero yo digo, Señor, si yo bajo la guardia, es como cuando usted vienen los virus y si usted está con las defensas bajas, le va a dar chikungunya, le va a dar dengue, zika, tengue, merequetengue y todas las cosas que vengan. ¿Por qué? Porque está con la defensa baja. En lo espiritual igual. Si usted no se fortalece en Cristo, usted va a ser víctima de cualquier virus espiritual que lo ataque. Cualquier cizaña a usted lo va a dañar, usted lo va a herir. Y si es posible, el diablo lo mata. Porque usted se lo permitió. Sencillamente eso. Hay esperanza para los hijos de Dios, hermano. Y voy a terminar con esto. Miraba no es una historia, es algo real, ¿no? Que hicieron los científicos, los que experimentan con las conejillas de India, que le llaman los ratoncitos blancos. Dice que metieron a un ratón en una vasija de cristal con agua y la ratinga nade. Después de 15 minutos el ratoncito se dio por vencido y se estaba hundiendo y lo sacaron. Lo secaron, lo abrigaron y él se sintió, lo recuperaron y después lo volvieron a meter. ¿Saben qué? Esa ratinga nadó por 61 horas. ¿Qué te está mostrando eso? Un animalito que no tiene la mente de nosotros. Por instinto él sabía que ya lo habían salvado una vez y 61 horas dio toda su fuerza porque él tenía la esperanza de que alguien lo iba a salvar. Hermano, ¿y vos te rendís por cualquier cosa? Hay esperanza. En medio de cualquier no que podamos tener en la vida, que hubiésemos puesto las expectativas en persona, lo que sea, que la respuesta pareciera que nunca va a solucionarse, hay esperanza. Y Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Confíe en su Padre, lo ama, dio su vida, lo entregó todo. Enamórese de Jesús, Él nunca lo va a abandonar. Esa es nuestra esperanza. Siga nadando, siga remando, no se rinda. Ven. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Esperanza de vida. Gracias, Señor, por su palabra, por su promesa. Por este remanente fiel, Señor. Gracias por cumplirnos, por decirnos más allá de su fuerza. Entendido, Padre, esta misión de ninguno de nosotros, Señor, es tomado en cuenta. Al contrario, Señor, usted nos amó con amor eterno. Te damos gracias por cada palabra que nos entrega, por el alimento que nos da cada día, por cada palabra
con sabiduría, con unción, Señor, con revelación, Padre. Gracias porque cuando viene tu pueblo hay una atmósfera que su misma presencia libera, Señor. Gracias porque cuando te cantamos los cielos se abren, Padre. Gracias por tu siervo, por tu hijo. Gracias porque siendo hombres imperfectos, Señor, su presencia está en nosotros. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por ser ese Padre responsable que nunca nos dejará ni nos desamparará, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Y hacemos un pacto una vez más de servirte con amor, con pasión, Señor. De no dejar que nada nos impida seguir adelante. Que ningún tropiezo, ninguna ofensa impida cumplir lo que tú nos llamaste a hacer, Señor. Que perdonemos, nos caemos, nos levantamos y seguimos adelante, papá. Porque hay un Dios que nos ama y nos dice: yo no temas, yo te ayudo, estoy contigo. Gracias por mis hermanos. Gracias por esta casa, Señor, donde podemos venir a refugiarnos, a buscar consuelo, ayuda, Señor, apoyo. Gracias porque las puertas están abiertas de este lugar y tus manos, Señor, para sostenernos. Gracias, mi Rey, por esta noche. En el nombre de Jesús. Así mismo, Padre, con esa misma honra, que sabemos que hay principios para todo. Hay una ley natural y espiritual que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, Señor. Pedimos, Señor, que esta siembra que se hace, Señor, aquí la reciben hombres mortales, pero allá hay uno que la recibe. Y usted multiplicará la sementera de mis hermanos, Señor. Porque usted no mira cantidad, no mira apariencia, usted mira el corazón, Señor. Bendiga y multiplique, Señor, la fuente de ingreso de mis hermanos. Abra los cielos, Señor. Abra puertas de ingreso, aumentos de salario, Padre. Nuevas oportunidades de empleo. Que tu pueblo sea bendecido, multiplicado. Bendigo, Señor, la economía de mis hermanos. Sea usted bendiciéndolo más allá de su fuerza. Muéstrele su gloria, Señor. Bendiga conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre poderoso de Jesús, haz resplandecer tu rostro sobre tu casa, Señor. Y el pueblo dice: amén. Adiós. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad.